Hoy vamos a empezar más hablando más de un contexto macro. El tema residuos es muy complejo y muy amplio. En menos de 10 minutos capaz vamos a tratar de decir lo más importante sobre este tema. Después Hernán de Grupo Nodo va a contar un poco cómo trabaja su empresa. Yo les voy a hablar un poco de la fundación. Belu va a contar sobre el GHG Protocol y el WARM. Y hasta de alcance 4 vamos a hablar hoy. O sea, imagínense, es un nivel bastante complejo. Y la resolución del ejercicio va a ser más que nada la huella de carbono para el escenario de relleno sanitario y la huella de carbono para el escenario de reciclaje, unas conclusiones y les vamos a contar también un poco sobre otros proyectos de tratamiento de residuos orgánicos que no sé si están acá presentes, pero si no, pueden escribirnos por el chat. Como siempre empezamos con una pregunta disparadora, que bueno, vamos a intentar contestarla a lo largo de estas casi 2 horas que vamos a hacer de masterclass. Es si es posible un mundo sin basura. ¿Es posible vivir en un mundo sin basura? Esto es algo que se puede, que no se puede. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar contestarles hoy. Y ahora Santi les va a contar un poco de el panorama macro, como la foto grande que tiene que ver con los residuos, para después zambullirnos más en lo micro. Alguna vez puede ser que hayan visto, por ejemplo, este gráfico ahí está la fuente Our World in Data. Generalmente los inventarios de emisiones se dividen en cuatro, lo que tiene que ver con emisiones asociadas a la energía, a la agricultura, a la industria y a los residuos. Y ahí es donde ustedes pueden decir, bueno, en los inventarios generalmente están establecido que hay emisiones de residuos. Eso sería como más el panorama global. Y siguiendo un poquito más, ahí pueden ver este mismo gráfico específico sobre Argentina. Hay un informe de la ONU que salió hace poco, es dato, o sea, informe del 2024, que establece, por ejemplo, da una proyección de cómo va a subir la generación de residuos en los próximos años y se espera que para el 2050 suba un 78%. La basura que nosotros generamos, primero la podemos dividir en dos flujos, lo que es la disposición controlada o sin control. Ese del sin control, lo que ahí abajo está en violeta, lo pueden pensar en como que son basurales, y lo que está arriba como controlada se puede dividir, ahí pueden ver en gris, que dice landfilling, que quiere decir relleno sanitario, en naranja, el waste to energy, que vendría a ser sacar basura, sacar energía de los residuos por la incinerización, y en azul, escenario de reciclaje. Estos son números mundiales de cómo se disponen los residuos. Desde ya también una cuestión muy importante a tener en cuenta al ver estas cosas es la pirámide de jerarquización de los residuos, donde ahí aparece que la mejor estrategia, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces siempre evitar eso en la medida de lo posible y siempre tratar de aplicar la mejor técnica de reciclaje a disposición. Desde ya, siempre al abordar este tema, es importante entender de que al menos acá en Argentina, el reciclaje es parte de la economía popular y es un mecanismo de subsistencia de mucha gente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Nada, me presento, mi nombre es Hernán Iba, yo soy el director del Grupo Nodo con los Chicos. Grupo Nodo Gestión Ambiental es una empresa de servicios especializada en brindar servicios de asesoramiento jurídico y técnico a industrias recicladoras. Nuestro foco está puesto en pymes, puntualmente recicladoras. Si bien trabajamos con otro tipo de organizaciones, creemos que las pymes son a nivel industrial y en Argentina puntualmente un gran vector de cambio en esto que definieron los chicos muy bien como la problemática que tenemos alrededor de los residuos. Yo les voy a presentar como muy brevemente lo que hacemos o el enfoque que tenemos en Grupo Nodo para asesorar en materia de gestión ambiental a estas industrias, donde nos referimos a una corriente de residuos que son los residuos orgánicos a escala agroindustrial. Esto es, a escala muy grande, en una planta que recibe entre 300 y 500 toneladas mes de residuos orgánicos y que las composta, ¿sí? O sea, vamos a ir a una experiencia de caso de compostaje a escala industrial. Y esto porque creemos que es necesario mostrar que es posible, ¿sí? Que se puede hacer una gestión adecuada de los residuos y que los beneficios son múltiples. Ahora pasamos al siguiente proyecto, un proyecto muy conocido y el proyecto que vamos a usar hoy Mm. como ejemplo para hacer el cálculo de la huella de carbono de tanto de las emisiones como de las reducciones, como bueno, ya vamos a ver
todas las cosas que hicimos, pero básicamente esta es la fundación sobre la que vamos a trabajar hoy para hacer el cálculo de huella de carbono de cuántas son las emisiones que reducen las operaciones de la Fundación Banco de Residuos con respecto a una línea base. Y ahora un poco Santi les va a contar acerca de la fundación para ponernos un poco en contexto de cuáles son las operaciones que hacen y para que ustedes tengan más sensibilidad de qué es lo que vamos a calcular. El proyecto nace en el 2018. Nosotros trabajamos en un barrio popular que se llama El Porvenir, tiene al lado otro barrio que se llama Estepa. Esto es en la provincia de Misiones, en Posadas. Estamos ubicados en las afueras de la ciudad. En un inicio del proyecto, hasta el año 2022, se procesaban alrededor de las 10 toneladas. Actualmente estamos en un número más parecido a los 30. Estamos en un terreno, en un predio nuevo, donde tenemos la perspectiva de, para el 2030, llegar a procesar 100 toneladas de residuos por mes. Este sería como nuestro modelo explicado de los clientes. Viene el residuo, nosotros lo tratamos. Mucho de lo que intentamos hacer es lo que se conoce como la economía circular abierta, como un uso interno de los residuos. Nosotros entendemos que hay una parte de los residuos que pueden servir para mejorarle la vida a las personas, en el sentido de, ya les voy a mostrar un poco después, todo lo que es la ecoconstrucción. Hay una parte que nosotros lo vendemos, acopiamos, por ejemplo, cartón, lo vendemos en la industria recicladora, como también el plástico, por ejemplo, al igual que la mayor parte de las cooperativas de reciclaje. Y lo que es interesante es que nosotros también logramos establecer circuitos circulares. Nosotros trabajamos con un supermercado que nos da el orgánico y luego ellos venden en sus góndolas nuestro compost. Entonces, eso nos resulta que puede ser muy replicable en otros lugares y por eso creemos que nuestra experiencia tiene bastante valor. Que les contaba antes también de que hacemos autoconstrucción en el sentido de que nosotros somos replicadores también de la tecnología 3C Construcciones en Misiones. Ahí tenemos algunos galpones hechos con esta tecnología. Y también usamos mucho, por ejemplo, el vidrio lo molemos y lo usamos el vidrio molido en reemplazo de arena. Es algo que estamos bastante satisfechos con estos materiales también, porque de hecho nos terminan dando galpones de muy bajo costo que cumplen con la funcionalidad e incluso tienen un gran poder de aislación. Y ahora nos empezamos a meter un poquito más en lo micro, así que vamos a hablar del GHG Protocol, del tema de los alcances, algo que ya vimos en otros cursos, pero bueno, como para refrescar un poquito. La huella de carbono de cualquier cosa, esto lo digo siempre porque realmente es así, se calcula como el dato de actividad de una cosa por un factor de emisión de esa cosa. En general, la huella de carbono se mide en unidades de CO2 equivalente. Cuando nosotros hablamos de dato de actividad, hablamos de masa, hablamos de volumen, hablamos de unidades, hablamos de energía. Y cuando hablamos de factor de emisión, hablamos de un número que nosotros tenemos que buscar de tabla que relaciona esa actividad con la emisión que genera esa actividad, ¿sí? También hablamos de que hay tres alcances, el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. Puntualmente el caso de los residuos, ustedes ven que están tanto en el alcance 1 y 2 como en el alcance 3. Bueno, y acá empezamos con el protocolo de WARM. Okay. Básicamente, bueno, entonces, este Carbon WARM es una forma de es una métrica para cuantificar reducciones que se generan por distintos tratamientos de residuos. O sea, este es un protocolo que está como directamente indicado para recicladores o empresas tratadoras de residuos. Fue desarrollado en nombres de DEFRA UK. Estos son los mismos que hicieron la base de UK que siempre usamos. O sea, básicamente como que son todos los mismos, son todos esos que empezaron a armar, tipo, empezaron a segregar en distintos protocolos y bueno, también desarrollaron este de residuos. Y bueno, y este es un gráfico que nosotros sacamos lo elaboramos en base a esta métrica de RAP, pero bueno, como que lo rehicimos un poco para que se vea un poco más claro. Como ven, estos blanquitos son los que el RAP considera como procesos de fondo. El amarillo serían los procesos principales, que son los procesos que suceden dentro de los actores principales a los cuales está dirigido este protocolo, que son los recicladores de residuos. Y el violeta serían los procesos que se excluyen de esta plataforma de RAP. ¿Qué vamos a hacer? En este ejercicio lo que vamos a hacer es comparar dos escenarios, ¿sí? Le dijimos acá, vamos a comparar primero la tratamiento y valorización en un centro de reciclaje. Entonces, en un centro de reciclaje, ¿qué tenemos? Tenemos emisiones reducidas con respecto a un escenario base, que sería que esa basura vaya a un relleno sanitario, que sería lo que dijimos antes como alcance 4. Y también tenemos emisiones que se generan en el centro de reciclaje, porque ese centro de reciclaje también tiene máquinas, el compost, como dijo Santi, que también genera CO2, no es que es libre de CO2. También, bueno, hay chipeador, hay un montón de procesos que también generan emisiones, y eso también hay que contabilizarlo. Pero eso lo vamos a comparar contra la disposición final de residuos en un relleno sanitario llamado el Fachinal, que es el relleno sanitario de Posadas. Y acá en este relleno
lo que se generan son emisiones tanto de alcance 1, 2 y 3. A comparar estos dos escenarios en la ciudad de Posadas, Misiones. En la consigna, entonces, identificamos a todo el proceso en 4 etapas. Está primero la etapa de transporte, que es el transporte del gran generador, o sea, ese sería como el paso inicial, el gran generador, el transporte al relleno o el transporte a la fundación. Después en la etapa 2 tenemos la operación, o sea, la operación del relleno. Ese relleno sanitario necesita energía para funcionar, necesita que haya ciertas máquinas, necesita que haya grúas que pisen toda esa basura, que haya gente que se transporte, se genera también cierto residuo. Después tenemos la etapa 3, que es la parte de donde se descompone justamente este residuo. En el caso del SEAMSE va a ser, en el caso del relleno sanitario, perdón, el fachal de Posadas, en ese caso va a ser, bueno, todas las emisiones de metano que se generan en el relleno, y en el caso de la fundación van a ser las emisiones que se generen, por ejemplo, en el proceso de compostaje. Y la etapa 4 de reutilización es cuando la fundación reutiliza todos los materiales de plástico, vidrio y materiales no orgánicos. Claro, tal cual. Entonces, ahora pasando limpio un poco, viendo la foto un poco más de lejos de lo anterior, tenemos la primera etapa de transporte. Acuérdense, lo amarillo es lo de la fundación y lo rojo sería lo del relleno sanitario. Etapa 2 de operación, etapa 3 de la descomposición o tratamiento y etapa 4 de la reutilización de los materiales. ¿Sí? Y entonces tenemos que la huella total, digamos, de la fundación, sumando emisiones positivas y negativas, sería de casi menos 10 toneladas 10 toneladas. prácticamente. De Y casualidad no dio ese número, ¿eh? Como si lo sí, hubiéramos sí, buscado. casi 10. Y después tenemos que la huella total de la operación de relleno sanitario, considerando estas 4 etapas, es de 398 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, bueno, acá ven la diferencia muy grande entre estas dos. Entonces, bueno, como un resumen de todas las etapas, tenemos que las emisiones generadas por la fundación menos las emisiones de la línea base menos las emisiones de alcance 4, esto nos da un total de menos 400 toneladas de CO2 equivalente como emisiones evitadas a lo largo de un año por las actividades que hace la fundación, todas las que les mencionamos antes. Así que bueno, este sería un número. Si tuviéramos que pensar en bonos de carbono, podríamos pensar, bueno, ¿cuántos son? $10 un bono de carbono. Bueno, sería más o menos $4.000 anuales que podría facturar la fundación si funcionara bien este sistema de bonos de carbono. A veces los bonos de residuos son un poco más baratos, $5, bueno, $2.000. Bueno, no es mucha plata, tampoco la fundación es una fundación de gran escala. Lo que se hace a veces para los bonos de carbono con estos proyectos es hacer lo que se llama proyectos agrupados, que es, bueno, este proyecto quizás por sí solo no genera un ahorro tan grande, pero quizás en conjunto con otros proyectos sí, y ahí, bueno, entre todos se hace un único proyecto de reducción de emisiones o no, de bonos de carbono, y después se puede, bueno, repartir todas las ganancias para todos. Bueno, y algunas conclusiones del ejercicio, un poco como decía Santi, si tuviéramos que hacer un pareto de dónde está la mayor reducción de emisiones dentro de estos escenarios de gestión de residuos, tenemos que la mayor reducción está en la descomposición de metano en rellenos sanitarios cuando se la compara con la no descomposición o una descomposición mucho menor en el compostaje y el reuso de los materiales. Para que conozcan el escenario de base, basural, relleno sanitario. Nosotros no tenemos datos de recuperación de metano de SEAMSE, sería bueno tenerlo, de SEAMSE y de cualquier relleno sanitario que exista en el país. Esto que conceptualmente es súper antiintuitivo y de hecho también si hacen una huella organizacional y hay un proceso de compostaje, esto vendría a ser un alcance uno, una emisión de proceso. Entonces, esto como parece hasta como medio contradictorio de decir, che, pero composto y me da una huella. Bueno, es así, quédense tranqui, comparando escenarios, haciendo todo este rollo, ahí se ve el beneficio. Sucede una cosa que el compostaje emite gay, pero lo mismo que el uso del compost evita los fertilizantes, entonces se termina neteando. Para orgánicos, bueno, conocer el porcentaje de carbono, como esto del uso del DOC, en esto hay como hay un apartado en un momento que dice como para residuos industriales, me parece que usa como 0,2, 0,3 como un factor, pero ahí, por ejemplo, si Hernández tuviera que hacer ese trabajo, una empresa, sería bueno caracterizar un poco mejor esos residuos. Lo mismo hay otros de los textiles, o bueno, siempre en lo posible usemos como factores como generales y después vayamos tratando de ser lo más específico posible. Con lo que le estamos diciendo ahora, se podría llegar a tomar la conclusión equivocada de que, pero el plástico no emite gases de efecto invernadero, entonces no es tan grave. Pues no, mi ciela, si bien no emite gases, es un problemón por un montón de otros aspectos y también emite en la propia cadena de fabricación. Pero bueno, lo que nosotros hacemos acá es hablando de huella de esto, pero todo esto hay que ver la fruta. Así que, bueno, ay, no sé cuánto duró otro récord, gracias a todos.